Un niño llorando y gritando: «No me lleves, abuela, te lo suplico, no me lleves. Ya no me asustaré en las noches, ni lloraré, pero no me lleves». Las lágrimas rodaban a raudales por sus rosadas mejillas. Asustado y gritando a quien él pensaba que tenía su vida en sus manos, el pequeño Stepanich tenía su corazoncito destrozado por lo que había escuchado de la boca de su abuela, que hablaba en el teléfono con su mamá. Apenas de 6 años, aún en el kinder, y sintiéndose más solo que nunca, pensando en voz alta: «Me quiero morir, nadie me quiere, abuela, dime cómo me muero». La vida había cambiado drásticamente para Tevis, como él recordaba que le llamaban cuando todo era perfecto y felicidad. A lo poco que había vivido, recordaba como cuando aún más pequeño vivía en un apartamento con sus padres. Su papá trabajaba en una fábrica y él estaba todo el día con su madre, quien jugaba con él, le cantaba canciones y le enseñaba juegos. Su padre llegaba en las tardes de trabajar y le cargaba en sus hombros, pretendiendo ser un caballo, y el pequeño Tevis un vaquero valiente e indómito. Su mamá corría tras ellos riendo a carcajadas, y para el pequeño todo era felicidad. Los fines de semana le llevaban al parque, lo llevaban a ver las palomas que se juntaban en las tardes en la vieja iglesia, y en cierta ocasión hasta le llevaron al circo, a donde le tomaron una foto en un pony verdadero. La vida no podía ser mejor para un pequeño de 3 años, quien lo tenía todo, sin saber lo que el futuro le tenía. En cierta ocasión, el padre de Tevis llegó más temprano que de costumbre. Los directores de la fábrica donde él trabajaba habían contemplado cerrar definitivamente desde hacía meses. El lugar empleaba a unos 50 hombres y sin decirles nada, cuando decidieron cerrar, cerraron. A todos les dieron el pago de los días que habían trabajado, prometiéndoles que su compensación estaba siendo planeada, cosa que jamás llegó. Con el último pago pudieron completar otro mes de renta y hasta compraron un poco de arroz, lentejas, harina y té, mientras se buscaban otros medios de ingresos. El padre de Tevis buscaba trabajo todos los días sin tener suerte. Pasó una semana y luego otra, y a como pasaban los días, las discusiones en el hogar eran más frecuentes y más violentas. Ya no se besaban papá y mamá, y si hablaban era solo para pelear. El pequeño no entendía qué pasaba. Tenía semanas que ya no comía galletas y anhelaba como antes disfrutar helado de chocolate, pero cuando lo pedía le gritaba a mamá: «¡Cállate! ¿Cómo das guerra? ¿Acaso solo sirves para comer?». Se terminó el mes de la renta que habían pagado y después de la primera semana, el dueño del edificio amenazó con echarlos a la calle, viniendo todos los días a golpear rudamente la puerta, exigiendo la renta. Papá no había conseguido ni un pedazo de pan desde que perdiera el empleo, y a la tercera semana de no pagar renta, simplemente ya no regresó a casa. Se había mudado a casa de sus padres en otra parte de la ciudad, a donde comía y dormía sin tener que pelear con nadie. Se había completado un mes entero sin pagar renta y el primer día del siguiente mes vino el dueño del edificio con 2 hombres, los cuales empezaron a sacar las pertenencias de lo que había sido un hogar feliz. La madre de Tevis lloraba y el pequeño tenía hambre y deseaba comer un pan y tomar té tibio como a él le gustaba. Ya con sus pertenencias en la calle, la madre remató todo por algunas monedas.
lo que le alcanzó para comer algo y comprar pasaje para ir a casa de sus padres, que vivían en una ciudad no muy lejana, y fue a donde fueron. El abuelo Tomás se puso muy contento de ver nuevamente a su nieto. Lo abrazó, le llevó a comprar sus galletas favoritas y le leyó un cuento a la hora de dormir, mientras la mamá de Tevis platicaba con la abuela, comentándole que una amiga que vivía en una ciudad, en un puerto donde llegaban muchos barcos con hombres que siempre traían dinero para gastar, y esta amiga seguramente le conseguiría empleo. Lo que nunca le había especificado es que el trabajo era en un prostíbulo, vendiendo compañía a los hombres que buscaban pasión fácil. Se habló y se decidió que Tevis se quedaría a vivir con los abuelos, mientras la mamá de éste iría a buscar a su amiga, quien rápidamente la colocó en el lugar, presentándole a los mejores clientes con quien empezó a ganar dinero. Parecía que la situación estaba mejorando. El abuelo llevaba y levantaba a Tevis en el kinder, jugaba con él y le leía cuentos. La mamá de Tevis mandaba regularmente dinero, y así pasó más de un año. En cierta ocasión, el papá de Tevis llegó a buscarlo, se lo llevó al parque a jugar por media hora y lo devolvió rápidamente a los abuelos, pues su nueva esposa estaba embarazada y pronto daría a luz. Este se había casado como un último recurso con la hija de quien le había dado empleo en un taller. Una mujer treintona, con poca gracia física y llena de toda clase de calamidades en su salud, lo cual requería de mucha atención y constantes cuidados. Tevis miraba a su papá cada 2 semanas por 30 minutos, hasta que su medio hermano nació y entonces su padre dejó de visitarle. Habían pasado más de 2 años desde que Tevis mirara a su madre, la cual en cierta ocasión llegó cuando éste cumplía 5 años. Hasta le trajo un triciclo y venía con un hombre muy serio y muy elegante en un carro muy costoso. Tevis se puso muy contento de ver a mamá, la cual se sentó deprisa a la mesa. El hombre con el que venía no dejaba de ver su reloj con cara de fastidio, y después de comer se levantó de la mesa, dirigiéndose a la puerta. La mamá de Tevis dio a la abuela dinero y besó a éste, diciéndole que regresaría pronto, y se marchó. Ni siquiera se quedaron a partir el pastel, y así pasaron los días. En cierta ocasión, después de comer, el abuelo se quejó de un gran dolor en el pecho. Llamaron a un doctor, quien lo trasladó de inmediato a un hospital, y en esa misma noche murió. El pequeño no alcanzaba aún a entender muchas cosas. Por muchos días no fue al kinder, pues no había quien lo llevase ni quien lo levantara. La abuela sufría de graves dolores en una pierna, cosa que le impedía caminar más de unos 40 pasos. A veces se les pedía a las vecinas que llevaban a Tevis al kinder. Las primeras veces lo hicieron de gratis. Después se les empezó a pagar por ello. Pero si llovía o tenían otras cosas que hacer, no lo llevaban. En un par de ocasiones no hubo quien lo levantara de la escuela, obligando a la guarda nocturna a cuidarle toda la noche. Una mujer de corazón negro y malvado, quien nunca había podido tener hijos y había sido abandonada por sus 3 parejas. Esta trataba con desprecio al chiquillo, insultándole y recordándole que era un estorbo para todos y que nadie lo quería, que sería mejor que se muriera. El pequeño pasaba noches sin dormir y, asustado en las noches frías, lloraba calladamente.
La abuela de este, en cama por su avanzada edad y enfermedad, pensaba que la vecina había levantado al pequeño de la escuela y para no darle aflicción, se lo había llevado a su propia casa. En la tercera ocasión que nadie levantó a Tevis del kinder, la guarda de la escuela se quejó con la directora, quien mandó personalmente a una trabajadora social a visitar a la abuela y a decirle que el pequeño no podía seguir así, que la mejor opción sería remitir al niño a un hospicio, pues no había realmente nadie quien le cuidara ni quien le atendiera. La abuela llamó a la mamá del pequeño en ese instante para comentarle el asunto, pero ésta a su vez le dijo que la llamaría después porque en ese momento estaba muy ocupada para ocuparse en tonterías. Tevis escuchaba toda la conversación y grandes lágrimas rodaban por sus mejillas. Y en cuanto la trabajadora social salió, este vino llorando a la abuela y abrazándole de una pierna le suplicaba llorando que no lo enviase al hospicio, acordándose de las crueles palabras de la guardia escolar que sería mejor que se muriese. La abuela miraba a su angelito llorar y esto le destrozaba el corazón, rompiendo ella a llorar a gritos y prometiéndole que jamás lo haría, jamás dejaría que nadie se llevara a su niño. A la siguiente semana, nuevamente se presentó la trabajadora social con unos papeles que la abuela debía firmar. Al negarse esta, la trabajadora social amenazó con regresar al día siguiente con un par de policías para llevarse al niño. Tevis, aterrado, escuchaba todo sin decir nada. Y esa noche, después de que la abuela se quedó dormida, Tevis se puso sus zapatos, tomó su chaqueta, agarró su gorra y se salió a la calle. No sabiendo a dónde dirigirse, corrió al parque, donde recordaba que había una especie de túnel donde los niños se escondían en el verano. Las primeras escarchas de nieve empezaban a caer y sería una noche muy fría. Se metió en el tubo, se arropó lo mejor que pudo y temblando de frío se quedó dormido. A la medianoche, la abuela, quien tenía el sueño muy pesado, soñaba que corría con su pequeño tesoro y que los dos reían en un campo lleno de flores, mientras el sol brillaba en lo alto. De pronto, una ráfaga de viento abrió violentamente la puerta, la cual no había sido bien cerrada por el niño al salir. Y entonces la abuela se despertó bruscamente. Llamó al niño al no verlo a su lado, buscaba desesperadamente en la oscuridad y como pudo llegó a la puerta mirando cómo la nieve caía cubriéndolo todo y un viento helado soplaba y azotaba con violencia, como queriendo borrar la vergüenza de que nadie se preocupara por un angelito y abandonarlo a la muerte. La abuela se llevó al mano al pecho y gritaba: «Stepanich, Stepanich». Cayó al suelo y murió. A unas 6 cuadras, en la soledad de un parque oscuro y dentro del tubo que la hacía de túnel en el verano, el pequeño Tevis susurraba temblando: «Gracias, abuela, gracias. Yo sabía que tú no me dejarías nunca». Y con un último suspiro y temblando a más no poder, quedó inmóvil. El invierno ese año había sido muy duro y muy largo. Cuando empezó la primavera, la gente veía con asombro como unas blanquísimas y fragantes orquídeas brotaban alrededor del tubo, que en el verano era un túnel donde los chiquillos jugaban. Este se había tapado completamente al haberse reventado una tubería de agua de al lado en una colina,
y escarbando la tierra de la pequeña colina a donde estaba, el agua había empujado la tierra hacia abajo, que haciéndose lodo había sellado totalmente el túnel y lo había cubierto. Y en todo alrededor y sobre éste crecían las bellas flores, fragantes y hermosas. Cuando la nieve empezó a derretirse, el padre del niño vino a buscarle, pero solo encontró el cadáver de la abuela en el suelo. Y como supo que la madre había venido en cierta ocasión a buscar al niño, supuso que ésta se lo habría llevado con ella antes del invierno. Se sepultó a la abuela y de la madre nunca jamás se supo ya nada. El fin.